reformular preguntas, porque al final lo que nosotros necesitamos es la respuesta. Entonces la pregunta incluso podría ser mucho más corta, aunque la pregunta real era un poquito más extensa, ¿no? Entonces ahora ocurre la primera observación con la que empezamos con esta plática con Eloísa. Yo a sus trabajos les pongo, les marco todos los gerundios. Claro, hay algunos gerundios que no se modifican. Por eso su pregunta. Eso fue lo que me respondió el médico. Sí, así es. Entonces no lo necesitamos cambiar. Por eso es que no hice observaciones en este caso. Solo lo marqué. Ahora aquí ocurre algo. Y esto se llama estilo, que no es lo mismo que estilística, ¿no? Octavio Rocha, lo ideal tendría que ser así. Octavio Rocha, dos puntos. Y da su respuesta. Incluso así. O R. Porque entonces, como Octavio Rocha va a volver a preguntar, entonces ya solo ponemos OR dos puntos y su respuesta. Estos son, como les digo, son cositas que hacen que su texto sea más, más preciso, ¿no? Por ejemplo, acá ponen en la casa, en el trabajo o en el coche. Coche en Guatemala no es una palabra necesariamente que se asocie directamente con los autos o con los carros. Entonces es evitar este tipo de términos, ¿no? Lo mismo acá, entonces además, Octavio Rocha, ¿no? Entonces acá de nuevo se pondría OR, dos puntos y su respuesta. ¿Todo bien hasta ahí, Eloísa? Sí, la Sí. verdad es que esto de OR no me la sabía. Y yo No, con esta parte me costó bastante cómo escribirlo, la verdad, no le voy a mentir. no, no, Tipo, yo no sé. sabía cómo ponerlo, entonces por eso lo puse así. Pero eso me facilita mucho todo lo Claro, demás. claro. Entonces, Por eso yo gracias. sé que no lo sabías, por eso es que pido que los trabajos sean en Drive y vuelvo a repetir, jóvenes, por favor, sus trabajos en Drive, no en PDF, porque entonces no puedo hacer estas observaciones. Y quiero insistir en que esta retroalimentación que le hago a sus compañeras, lo mismo hago con los demás, ¿no? No es que este trabajo tenga algo en específico. Eh, y bueno, acá sería lo mismo, como es la primera vez que citamos al doctor Betónico, entonces, ¿cómo se llama Betónico? Gustavo, El doctor Gustavo Betónico, GB, porque en la primera mención sí tenemos que poner su nombre, ¿no? Y ya después solo GB dos puntos, ¿no? Y aquí seguimos. Ahora, a mí lo que me llama la atención es porque estos médicos no, no hablaron de las vacunas. ¿No te llamó la atención, Eloisa? Porque tengo que este trabajo lo hicieron como, empezaron a hacerlo como en septiembre, pero no hablaron de sí, las vacunas. Eso fue como que extraño. no sé, la verdad es de que eso de las vacunas ha estado como que un poco, no sé si controversial, tal vez en todo el mundo, pero allá en Brasil ni el presidente se está vacunando, entonces yo creo que es por eso que el doctor Octavio también dijo como que no es necesario vacunarse, pero sí es como que bueno vacunarse, pero no sé, no entran mucho en el tema porque sienten que como que no sé, o sea, como que no sé si los van a regañar, pero no sé cómo está la situación allá, solo sé que sí está bien complicado. Va, entonces ahora imagínate, este contexto brasileño lo traes a Guatemala en tu trabajo. Por eso es que yo me pregunté eso, y las vacunas. Entonces, por eso es que insisto tanto en el análisis, porque esta explicación que acabas de dar, se la tenés que dar al lector, ¿no? Por eso pongo aquí vacunas, ¿no? Y entonces acá puedes agregar la explicación, eh, una explicación, ¿va? Sin embargo, pese a que en varios países de Latinoamérica la vacuna es un tema de agenda, en Brasil, contexto donde están estos médicos, el tema de la vacuna no es tan... Y ponemos esta explicación que nos acabas de dar. No. Luego seguimos acá. Esto sí hay que evitarlo. Dice lo de poner frases con mayúsculas. En medios impresos, las frases con mayúsculas sucede lo mismo que en WhatsApp, ¿no? Suenan a gritos, entonces evitarlo, ¿no?
Aquí les pongo, el doctor Rocha dijo esto, el doctor Betónico no dijo nada, porque entonces acá lo que ocurre es que se infiere de que los dos están dentro de la misma entrevista y no es así, ¿verdad? No fue así. No, es que está arribita, lo que pasa es de que él fue muy como que directo, él solo dijo como Parco. que no, no es cierto y ya. Entonces ahí arribita está lo que él dijo. Ah, ok. Pero Ajá. entonces fueron las mismas preguntas a los médicos en distintos momentos. Sí, lo que pasa es, sí, lo que pasa es de que ambos tienen como que respuestas diferentes, entonces yo decidí hacer como que preguntas que se pudieran hacer a los dos, ya que sé que me van a responder de diferente manera. Ah, ok. No Re bien. sé, ajá. Re bien. Entonces sueles de hacer esas distinciones, ¿no? Por ejemplo, la ivermectina, aquí en Guatemala eso es súper polémico. A mí me sorprendió que él mencionara la ivermectina, pero es el médico. Por eso es que ahí fue cuando digo, bueno, esto no es normal que un médico lo esté citando. No porque yo sepa demasiado de eso, todo lo contrario, pero es por lo que he escuchado en otros medios de comunicación. Entonces, por eso es que les hice tantas preguntas, para entender el contexto de donde estaban estos médicos, ¿no? Em, ¿Qué más? Por ejemplo, ahora con esto que sí Eloísa le hubiera agregado de nuevo, como ya Eloísa dice, pero es que esto no lo sabía. Precisamente por eso es que les pongo a hacer estos trabajos, para ir encontrando qué falencias hay para que mejoren sus trabajos, ¿no? Entonces, ya con esto, la explicación que me dio lo de la vacuna, entonces ya entiendo el resto de la entrevista. Por eso es necesaria esa explicación. Porque digo, pero ¿por qué no hablaban de esto si es el tema regional? Pero ahora entiendo de que no lo es. Esto es pues observación técnica. Mónica Rodríguez y María de León no le ponen tildes a sus nombres. ¿No le ponen qué? Lo siento. Tildes a sus nombres. Ah, sí, ¿verdad? Tienes razón. No, es por eso, o sea que es falta de ortografía, ok. Porque Sí, 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 puede ser total. que no lo lleven, por eso la duda, ¿no? No, Em, total. ¿Qué más observaciones sobre esto? Y de nuevo aquí, les marco el gerundio porque si lo puedo evitar, usando mascarilla, Mónica nos comenta, si lo puedo evitar usando mascarilla en todo momento. Pero entonces aquí vuelvo con la duda, qué raro que estas personas, que ellas sí son guatemaltecas, me parece, ¿verdad? Sí, pillé las Sí, dos. ellas no hablaron de las vacunas. Porque dije, bueno, ahora con esto, hijo, tendrían que haber hablado, pero no la mencionaron, ¿no? Eh, de acá que ponga... Ah, sí. Esto dice, por otra parte, María explica que evitar salir a lugares muy conglomerados, reunirse, etcétera. Tomar ivermectina. Esto en notas médicas, yo sé que no se van a dedicar a las notas a periodismo médico, pero es una buena excusa para hablar de ello. Nosotros no debemos de recomendar ningún tipo de medicamento de manera directa o de manera indirecta. En este caso es una manera indirecta, porque María nos está diciendo que ella pues, tomará ivermectina, pero ella no es especialista. Entonces, al nosotros citarla, estamos validando la medicina. Entonces estamos diciendo como comunicadores, toma esta medicina, te puede ayudar. Cuando la política nacional, porque al menos por eso es importante el contexto, en nuestro contexto esto no se debe de consumir, sobre todo porque es un medicamento para animales, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con eso. No sería lo mismo que los médicos lo dijeran, que uno de los médicos menciona que en este trabajo, uno de los médicos menciona que no está totalmente confirmado que sea negativo, me parece, Eloisa. Sí, la verdad es que él en sí usa mucho la ivermectina y sí le sirve, entonces es por eso que también es un poquito como que complicado, ¿verdad? Como que estar diciendo eso, porque quién sabe si sí, si no, pero porque no Sí, está comprobado. pero Ajá. aquí lo importante, lo dice, es que él es médico y él te lo dijo. Entonces, ahí es donde uno se lava las manos. No es lo mismo el médico que atiende pacientes con ivermectina que una ciudadana X que la está consumiendo. Bien la diferencia, ¿no?
Entonces, por eso es que son elementos, yo no les puedo dar a ustedes una lista de cosas para hacer y no hacer en la redacción, porque de nada sirve memorizarlos, mejor con casos reales, ¿no? Esto eh, dice, la última es una recomendación, pero es una recomendación que pregunto ahí, ¿es cierto, pero esto lo dijo un médico? ¿Quién lo dijo? Todo lo que nosotros, todas las instrucciones que demos sobre comportamientos, tenemos que decir quién nos las da. Sobre todo en temas médicos. Por eso les pongo ahí, esto lo dijo el médico A o el médico B. Y abajo, pues, como ya me explicó Eloísa, de que ellos, pues allá el tema de las vacunas no existe, entonces pues esto no es válido. Y por ejemplo, el agregarle las fotografías de María de León y Mónica Rodríguez, pues es un detalle al texto que no lo requería, pero se lo pusieron. A mí me sorprendió que yo no las encontré en redes, pero obviamente pueden tener su muro para que no lo encuentren, ¿verdad? Entonces, pero vale la pena tomarlo en cuenta. No sé si tienen alguna duda, si respondí todas tus preguntas, Eloísa. La verdad, sí, le voy a ser honesta. Yo me había metido al documento tal vez al inicio de la semana pasada y habían pocas correcciones. Entonces yo dije, bueno, entonces eso es lo que tengo que corregir, pero no estoy segura de lo que le había dicho de los gerundios, ¿verdad? Y ahorita que usted se volvió a meter y yo ya había copiado todo el documento y pegado en otro para poder mandárselo con el ensayo, porque como es un documento compartido, para que no estén dos ensayos, uno mío y otro de Andrea Aguilar. Entonces, ahorita que usted se metió, fue como que, tiene más correcciones. Entonces, pero igual, me contestó las preguntas y me contestó preguntas nuevas que fui teniendo durante usted presentó el trabajo. Sí, es Entonces, la sí, meta. pero no, está re bien, la verdad es que sí, creo que ya le caché. Y lo que pasa es de que yo creo que nuestro error es de que lo estuvimos haciendo tipo a modo de la catedrática pasada, y tal vez es por eso que no lo hicimos así como muy de la manera, porque lo que pasa es que la catedrática pasada no nos enseñó mucho, entonces creo que no lo hicimos de buena manera por eso. No, no, de hecho, por favor no lo mires como que que estos errores afectan la nota, que de hecho era la única nota que me faltaba era la de ustedes por subir, Ah, porque no te puedo juzgar por errores desconocidos. Entonces la nota no se puede ver afectada por algo que no viste en el curso. Obviamente la meta es que en tu siguiente trabajo estos errores no se repitan, ¿no? Entonces claro. aprovecho el trabajo de Eloísa para recordarles a todos el porqué de las notas en el 98% de los casos, por qué tuvieron 10 o 7 u 8 y por qué tuvieron tantas observaciones. Porque así es como se debe de abordar un texto para blindarlo, ¿no? Para que sea lo más afinado posible. Entonces, gracias Eloísa, Andrea, por permitir compartir su trabajo, que quiero insistir en que la misma cantidad de observaciones tenían los trabajos de sus compañeros. Entonces, repito, archivo PDF en Drive compartido, así les puedo hacer todas esas observaciones que vieron con el trabajo de Eloísa. Por eso es que tiene que ser un Drive, por eso es que no tiene que ser un PDF. Los PDF no los voy a revisar. Si me mandan un archivo de Word, no les voy a devolver el archivo con correcciones. Necesito que esté el Drive. Porque así, como ustedes recordarán, esta sección está bajo observación de facultad y de decanatura. Nos van a evaluar a los dos. A mí, si realmente funcionó o fue válido el cambiarme por la licenciada anterior, y a ustedes para ver si aprendieron o no aprendieron. Por eso es que pido estas condiciones, ¿no? No, por favor, tómenlas en cuenta. Y repetirles de nuevo el tema de los blogs, ¿no? Que ya ahorita tienen un primer trabajo que serían las correcciones de esta. Por ejemplo, con este caso, Eloísa y Andrea, cada una tendrá que hacer sus propias modificaciones a sus trabajos, este trabajo para subirlo al blog. No tiene que ser el mismo. Cada quien tiene sus propias maneras de abordar el texto, ¿no? ¿Alguna pregunta de estos trabajos antes de continuar? Ok. Entonces, semana 4, recapitulación, la noticia, las Ws.
Investigar antes de la noticia, de la entrevista, el contexto de lo que se quiere decir, el canal, más la opinión, más la columna de opinión, ¿no? Entonces, comenzamos. Repitamos, ¿qué es una crónica? Es una descripción vinculada con el hecho noticioso. Escenarios, personas, situaciones, circunstancias y lugares. La columna de opinión, lo único que busca es contar una historia que pretende permanecer en los anales, ¿no? Una historia entretenida, así sea una noticia severa. Suena un poquito contradictorio y suena un poquito que apela a la morbosidad, pero no es así. Lo que nosotros queremos es mantener al lector y que reciba la mayor cantidad de información posible y no con la estructura recta y cuadrada de la noticia. La crónica lo que busca es eso, es contar una historia coyuntural, ¿no? El tema acá es que ofrece la información y los datos duros de manera paulatina, a diferencia de la noticia común y silvestre. Recuerden ustedes que la noticia lo que pretende es que la crónica, la noticia lo que pretende es presentar las Ws lo más rápido posible, ¿no? Y luego vendrá el análisis y luego la conclusión. Mientras que la crónica no. La crónica lo que busca es contar esta historia al ritmo del autor, de lo que vio. Una crónica del concierto, por ejemplo. ¿Por dónde quiero empezar en esta crónica? Por la canción más, la que retumbó más el concierto al público, por las cosas negativas que vi como periodista, por lo positivo, por dónde quiero empezar esta crónica. Y eso me permite ir contando la historia y ofrecer las Ws, es decir, que ocurrió cuando dar todos estos elementos necesarios. De nuevo, no, yo sé que el curso se llama Géneros Periodísticos 2, pero al final estos cursos son herramientas para contar historias, que no necesariamente les va a pasar solo a los que se dediquen al periodismo. Esto les va a pasar a cualquier comunicador, ¿no? Sobre todo los que se piensen dedicar a comunicación organizacional. Las estrategias de comunicación también piden contar historias, ¿no? ¿Cómo vamos a vender este producto o esta idea? Contando historias. Porque al final quienes se van a ver beneficiados con esa estrategia, con la aplicación de esa estrategia de comunicación, no necesariamente son grandes empresarios o eruditos, es gente común, y a la gente común se le llega con historias. Incorporar la interpretación, que no es lo mismo la opinión expresa, ¿no? Y valoración del periodista, con base a la indagación de hechos reales, ¿no? Retomemos el capítulo de la semana pasada, que si alguno de ustedes hubiera estado presente cuando decapitaban a Reina Barrios, ¿cómo hubieran contado esa historia? Hubieran empezado porque la mañana de ese 12 de octubre, un grupo de manifestantes se acercó y atacó a la historia guatemalteca. Dirían que es el Día de la Raza, dirían que es el Día de los Pueblos Indígenas. Desde allí empezamos a dar nuestra opinión de cómo queremos contar la historia, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tener claro cómo la queremos presentar. Manejo responsable, apropiado y veraz de la información y de los datos. Retomemos de nuevo ese caso de la escultura decapitada. Podríamos decir de que fue una turba enardecida la que decapitó a la escultura. Podríamos decir que era un grupo de manifestantes que no iban detrás de Reina Barrios, iban detrás de una escultura y Reina Barrios estaba presente. ¿Cómo lo diríamos? Podríamos animarnos a decir cuántos manifestantes eran. Los contamos. Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. Ahora les pregunto a ustedes, no sé si alguien quiere responder, ¿cómo abordarían ese tema? Si van pasando, porque la noticia así ocurre, van caminando por la Reforma y de repente están decapitando a Reina Barrios, ¿cómo abordan el tema? ¿Puedo hablar yo? Sí, Juan, te escucho. Ok, yo lo abordaría más o menos así. Digo, era el 12 de octubre, más o
en la mañana. Iba caminando por la Reforma. Cuando pasé por la estatua de Reina Barrios, vi como un grupo de manifestantes tomó una cuerda, la puso alrededor del cuello de la estatua y empezó a jalarla con el fin de decapitarla. Yo en ese momento no entendí qué estaba pasando, entonces me metí a mi celular y investigué un poco y me enteré que era el Día de la Raza, pero este grupo de gente estaba manifestándose en contra de la gente que esclavizó a sus pueblos. Ok, en el abordaje de Juan funciona mucho de lo que dice. Lo que no es la primera persona. No se puede hablar en primera persona. Porque el lector siente que le estamos, que somos abusivos, si lo quieren ver así. Entonces es lo que dijo Juan en tercera persona. Ahora, lo que no podemos hacer es asumir, como dijo, porque esclavizaron a sus antepasados. Porque no sabemos si realmente es por eso. Podemos pensar que es por ahí. Entonces Juan, de estar ahí, podría haberse acercado a un líder, porque eso es lo que ocurre con las manifestaciones. Por eso es que siempre tiene que haber un nombre. En lugar de decir, se entrevistó a los manifestantes, se debe decir, se entrevistó a Perico Los Palotes, el vocero de la manifestación, que dijo, decapitamos a Reina Barrios porque esclavizaron a nuestros antepasados. Entonces uno hace veraz la información, mientras que el otro solo es interpretación. Y en ese contexto contamos la crónica, qué fue lo que pasó, pero en tercera persona. Lo único que mencionaste, Juan, que funciona muy bien, lo único que hay que cambiar es la primera a la tercera persona. La suerte utiliza un hilo conductor para tejer la historia. Un ciudadano común vinculado con el hecho noticioso, la situación o el fenómeno sobre el que se escribirá. Por ejemplo, un ilustrador que estaba viendo toda la escena, Juan se le acerca y le pregunta, mira qué pasó. Entonces, este narrador sí puede hablar en primera persona, pero es un tercero, porque es alguien que lo vio. Es esa expresión de no se puede ser juez y parte. Por ahí va. Entonces, tenemos este ilustrador que nos cuenta la historia de cómo decapitaron a Reina Barrios. Por el contrario, podemos ir con el sindicado, que se recordarán que hubo a una persona que aprendieron, que lo sindicaron con la decapitación de Reina Barrios, acercarnos y preguntarle si quiere contar su versión de por qué lo hizo. Porque él está en su derecho, como en las películas, está en su derecho a guardar silencio. No por eso lo vamos a presionar, ¿no? ¿Sí, Oli? Licenciado, una consulta. Aquí, solo para entender bien yo, cuando dice la suerte, es el título que se le da a contar con una fuente que presenció el hecho, o qué buena suerte, algo así, como, no sé, un tema de me refiero buena base. Me refiero a la abstracción, porque cuando las noticias ocurren, siempre hay un elemento de realismo mágico, como el video de... o sea, siempre hay un elemento que parece sacado del contexto, que no va ahí. Sin embargo, está. Por ejemplo, en las manifestaciones siempre hay un granicero o siempre hay un heladero que va con la manifestación. A eso me refiero con la suerte. Porque son elementos que no necesariamente son noticiosos, pero le aportan color a tu noticia. Porque el heladero va acompañando la manifestación, no es correligionario de nadie. Y no le pasa nada, porque si llegan los antimotines no lo van a atacar. Porque eso está demostrado. Bueno, no es absoluto, pero la mayoría de veces pasa. Entonces a eso me refiero con la suerte. La suerte de ir caminando y que la noticia aparece en tus ojos. Por eso es que hay que poner atención. Por eso es que el caso de cómo lo abordó Juan. Un día iba caminando y ocurrió una noticia. A eso me refiero con la suerte. A poner atención a nuestro contexto, de que a veces pueden ocurrir cosas que en el momento no dimensionamos su trascendencia, pero que definitivamente son noticia. A eso me refiero con la suerte, ¿no? Si querés cambiar mal de nombre, digamos la casualidad, le podemos llamar el
criterio periodístico de encontrar noticia donde normalmente no la hay. Por ejemplo, en este contexto de la decapitación de Reina Barrios, yo cuando lo vi, yo regresé a 2003, cuando en una manifestación del Jueves Negro le quitaron, mutilaron la escultura de Miguel Ángel Asturias. Miguel Ángel Asturias, que está en la Reforma, no logro, se pele. Miguel Ángel Asturias, que está en la Reforma, ven que tiene unos libros en las manos hacia atrás. Pues esos libros tenían hojas. Las hojas, ajá, cabal, eso iba a decir, que le quitaron todas las hojitas. Pero destazaron esa escultura. ¿Y qué fue lo que dijo? No recuerdo ahorita si fue Max Leiva. No recuerdo cómo se llama el autor. Pero él dijo que no le iba a retocar, que se iba a quedar así. Claro, esa manifestación tenía tintes políticos totalmente. Ahí fue cuando se empezó a manejar el término de acarreados. Porque sí es cierto, habían buses parqueados cerca de Torre Empresarial donde fueron a romper vidrios. Porque en Torre Empresarial están las oficinas de Pollo Campero y de Dionisio Gutiérrez, que en ese momento se la estaba pasando atacando al gobierno, ¿no? Más o menos eso es lo que recuerdo. Entonces, el evento de la decapitación de Reina Barrios, a mí lo que me hizo es regresar a ese tema. Entonces yo como periodista, si tuviera una columna de opinión, hubiera hecho un paralelismo entre cómo la gente abordó el tema allá en el 2003, 2004, de la mutilación de la escultura de Miguel Ángel Asturias, con la de Reina Barrios. Porque ahí es donde mi criterio periodístico hacia ahí me tiene. Y tal vez la suerte permita que solo yo se haya dado cuenta de ese elemento, o tal vez no. Pero fui el único que lo abordó. No sé si eso responde más o menos hacia dónde iba la idea de Oli. ¿Es la extracción o casualidad? Sí. Es que cabal Justo. quería como identificar quién tenía la suerte. Si yo porque contaba con una fuente que estuvo, Sí. o si el de la suerte era el... o sea, esto me está dando vueltas en la cabeza, pero gracias. El de la suerte siempre vas a ser vos. Por ejemplo, en un curso pasado, justo en el contexto del Día de las Mascotas, el Día del Gato, no sé de quién animal era, cayó una noticia sobre cómo tienen a los animales en el guarda. Que incluso había un video donde un gato estaba comiendo los restos de un perro dentro de una jaula, ¿no? Una cosa bárbara. Y casualmente fue con el día del gato, creo yo, no sé quién, el día de quién era. Entonces a lo que voy, a eso me refiero con la suerte, saber encontrar esta información. Sin límites. La crónica se apoya en las herramientas literarias, el diálogo de los personajes, la comparación, la retrospectiva. El autor omnisciente sabe lo que piensa o sienten las personas con base a la indagación. Nosotros permitimos con la literatura contar la historia, pero no ficcionarla, no hacer un invento. Por ejemplo, retomando el tema de la decapitación, y entonces los manifestantes enardecidos y enojados se subieron. No tengo manera de confirmar que estaban enojados y enardecidos. Por eso es que lo peor está en la televisión nacional. Porque ellos hacen todo lo que no se debe de hacer. Califican gente, atacan gente con tal de tener la noticia. Entonces, bueno, tal vez decir que lo peor está en la televisión nacional es una exageración. Pero buena parte. Entonces, por ahí va la manera en la que nosotros debemos de abordar las noticias. No nos tiene que ganar el sentimiento. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles en la comunicación es abordar temas de abusos. ¿Cómo evitar meter el sentimiento si están abusando, si la noticia es reportar el abuso a una mujer o a una niña? Eso es muy difícil, no meter sentimientos. Entonces, el compromiso está en hacer el reporte lo más veraz y preciso posible. No conseguir la entrevista con la abusada, porque eso es hasta... Hay de casos y casos, ¿no? Para mí es algo antiético, pero habrá quien lo valide, ¿no? Imaginen ustedes, el periodista, el comunicador tiene
tiene que pensar también en la otredad, en ponerse en los zapatos del otro. ¿Quién quiere dar una entrevista después de pasar por un evento traumático? Nadie. Entonces son estos elementos de, bueno, pero tengo que reportar la noticia. Sí, pero ¿de qué manera? Por eso estaba el video de Winter, ¿no? Winter decía, yo realmente no podía cubrir la nota roja. Yo estaba llorando cuando estaban viendo la noticia del feto, que ustedes recordarán, ¿no? O sea, es tenerlo claro, ¿no? Y en la redacción sí podemos utilizar las herramientas literarias, mas no para inventar, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Esto es muy importante y lo quiero repetir. El lector jamás va a entrevistar al redactor, por tanto el texto no debe dejar dudas obvias, responda todas las que pueda. Que entendí, cómo encuentro esta lectura, por qué ocurre esto, lo que más me impactó, lo que concluyó dentro de la nota. Porque lo que más me impactó no necesariamente es lo que me gustó o lo que me enojó, y no necesariamente lo digo en el texto, pero lo incluyo. Por eso les decía al inicio que aquello de la objetividad en el periodismo no es tan cierta, al menos desde mi perspectiva, porque nosotros siempre metemos nuestras emociones para abordar la noticia, que no es lo mismo a presentarla explícitamente dentro del texto, ¿no? Casaca evita reemplazar hechos con retórica. El exceso de adjetivos, no utilicen adjetivos, porque la gente no necesita saber cómo sentir. La gente ya lo sabe, el lector ya sabe cómo sentir. No le tienen que decir al lector, mire, esto, enójese, siéntase triste. Y eso es lo que hacemos cuando utilizamos adjetivos. El comunicador no lo tiene que hacer, no le tiene que decir a la gente cómo sentirse. Además de que te roba espacio, y nosotros no queremos tener un exceso de palabras. Por eso es que yo les pongo límites, ¿no? Al inicio eran 2.500 caracteres, luego lo subimos a 3.000 y así vamos a ir aumentando. Porque es más fácil aprender a dominar la redacción en una página que en 2 o en 3. Porque si dominas la redacción en una página, te vas, ¿no? Es mucho más fácil. Ya saben que si tienen preguntas, en cualquier momento. Se redacta en tercera persona de preferencia. La primera persona debe manejarse con prudencia para evitar excesos. La primera persona se puede manejar solo en la columna de opinión. De todos los géneros periodísticos, es el único lugar donde el comunicador puede decir, esto pienso y el cielo es rojo porque así lo creo yo. Punto. Ahí. Fuera de ese género periodístico, no es recomendable, porque de nuevo es el lector reciente de que se le hable de manera directa. Por eso es que ustedes abren los periódicos y no, por lo general no se le habla en primera persona. En la primera persona yo y en la primera persona del plural colectivo, no nosotros, ninguno de los dos. En cambio en noticias, en las noticias de televisión abierta, sí. ¿Usted qué piensa, amigo televidente? La gente puede resentir de eso. No es lo mismo que venga yo, que soy un don nadie frente a la cámara. Amigo televidente, ¿usted qué piensa de esta noticia? Fíjese, esto ocurrió. A que lo haga Jorge Ramos, que le encanta hacer eso. López Dóriga, todos estos grandes periodistas, ¿va? Pero es porque ellos tienen una trayectoria y ya tienen un público que va a ellos por quienes son. Entonces ellos sí lo pueden hacer. Pero no es lo mismo ellos que un presentador de TN23, no. Entonces, de nuevo, son consejos para abordar la información o la noticia, ¿no? Ok, vamos a hacer ¿Ya vieron este video? ¿Les suena ese rostro? No voy a hablar. ¿No? ¿Nadie? No. No. A esto es a lo que voy con lo que preguntaba No, es Oli. que no. La noticia está en todos lados. Miren este video y escuchen lo que dice esta persona. Vamos a ver si no carga, pasamos, ¿verdad? Porque el internet a veces nos hace una mala pasada. De nuevo, analicen la forma y el fondo, no se queden en la superficie, ¿no?
no voy a hablar con gente de que está acá a mi nivel, ni mucho menos. Sabemos de dónde salimos, así que shut up, bitch. Speak English, habla inglés, ¿verdad? O te hace la sorda. No sé si se logró escuchar. Total, o sea, sinceramente ni debería estar diciendo nada. ¿Pero En por inglés, qué? pues. ¿Pero por qué, Emilio? Argumentá, ¿por qué? Según lo que escuché yo al principio, como que ella está hablando de que de dónde vienen, ¿verdad? Ajá. Entonces, si después empieza a hablar así, como yo no sé si sentí que se estaba burlando de alguien y después ella hablar así, ella también queda mal. Sí, pero es que también tenemos que darnos cuenta de que yo no soy bilingüe, pero al menos sí sé pronunciar esa expresión que ella menciona. Este tipo de cosas, a eso me refiero con la suerte, este tipo de cosas pasan en las redes sociales y pueden ser detonantes para abordar temas. ¿Cuál es el perfil de las personas que van en estos programas de competencia? Porque eso obviamente no ocurrió en Guatemala, pero no sé si ustedes recordarán aquel video que le dio la vuelta al mundo de combate de una chica que no sabía hacer una suma. Sí, se volvió viral. Va, entonces, Emilio, lo importante acá es que un evento actual nos puede ayudar a regresar uno del pasado, como este que menciono. Entonces, Emilio, digamos que punca esta noticia, este video se vuelve viral hoy. Y te dice tu editora, va, mira, hacete una nota de eso. ¿Cómo lo abordás? Una nota no te ha dicho qué género, pero una nota. Entonces, ¿vos qué le propondrías? Cabal se está pensando, definitivamente sería farándula o no, porque esa persona no Esa es la es sección. importante, cabal, lo que usted decía. ¿Perdón? Esa es la sección. La sección. Pero Ah, primero ok. veamos hacia dónde le querés tomar el tema. Ajá, porque si no era, o sea, en sí la persona como tal no importa, o sea, su nombre, porque ya no es importante, cabal, como usted dice, las personas que van ahí a combate, ¿quiénes son? Entonces, lo que podemos ponerlo es así como el nivel de educación que tienen las personas que van a esos tipos de programas, como que tal vez ahí abordaría la nota, tal vez. Ese es un punto de partida, sí. Uno no es importante, pero sí es famoso. Porque Bueno, combate ajá, existe porque lo siguen miles de porque lo sigue ciudadanos. mucha gente, sí, sí. Va. Ajá. Entonces, solo por eso ya es noticia. Segundo, ¿cómo lo podríamos saber? ¿Cómo podríamos saber el nivel educativo de estas personas? Pues siento yo que a raíz de eso ella ya no, o sea, si uno quisiera preguntarle, ya no dejaría, o sea, ya no daría información. Y ahí es donde empieza el periodismo. Porque Ajá. entonces dice, yo no vuelvo a abrir la boca porque voy a quedar mal. Pero entonces, Cabal. ¿qué te tocaría, Emilio? Pues facebookearla, definitivamente. Y Sí, buscar la manera tal de vez. ver, porque por eso hay registros, ¿va? Si realmente tiene título o no. ¿Cómo se enteraron Ajá. los periodistas de que la tesis de Valdizón era de Wikipedia? Algo, ¿Cómo solo es? perdón, algo complicado en ese tipo de situaciones es de que tal vez algunos participantes son extranjeros, o sea, se vuelve mucho más complicado todo, porque puede Entonces, que... ¿cuál es el tratamiento que le querés dar? Precisamente por eso. El editor, así funciona en la comunicación y en un periódico, ¿no? Viene el director del medio y dice, ¿qué traen? Le dice a los editores, cada editor en sus secciones le dicen, pues tenemos esto. Entonces el director dice, de mi paleta de noticias, le dice el director al editor. De todas las noticias, la principal es la de la chica que dijo Soto Topich. Entonces el editor tiene que ver con las otras noticias, ¿verdad? Pero te asignó a vos el tema y te da ciertos parámetros para que vos vayas a investigar. Por eso es que la comunicación es tan importante. Vos estás informándote, investigando y te das cuenta que te estás topando con que no hay información de esta chica. Entonces le decís a tu editor inmediatamente, ¿no? Mira, no hay información abierta de esta chica. Incluso, fíjate que ese no es su nombre real es tal. Entonces ahí la noticia empieza a cobrar otros bríos, otras maneras. Entonces Sí, también así, ¿quién es realmente ella? École. Entonces, al rato y el decir Sototopich no es es el detonante, pero no es la noticia. Sucede que ella tiene tiene otro nombre y es parte de una red de actores, que por lo general los reality shows
al menos tipo Acapulco Shore y todas esas cosas son actuados. Hay guiones, ni siquiera es que funciona tal cual. Entonces, cuando tenemos una noticia, lo que se propone es el boceto, ¿no? Es agarrar todos los elementos que creo que son válidos para esta noticia, ¿no? Lo que voy encontrando mientras investigo. Hacer una propuesta, una conclusión, y entonces Emilio va con su editora y le dice, pues mira, al final esta chava es una usurpadora. Entonces la noticia toma ese brillo. Entonces cuando ella regresa a la sala de edición con los demás editores y proponga en la segunda sesión del día cómo van las noticias para el día siguiente, porque las noticias van un día para otro, va a decir, pues mira, esto fue lo que encontramos. Porque ella está asumiendo que Emilio hizo su trabajo y que no le está mintiendo. Por eso es que el periodismo y la comunicación es una red de confianza. Una vez se rompe esa confianza, no se vuelve a recuperar. Y eso ocurre, es como en la universidad, si te cachan copiando, después el profesor no va a confiar en vos. Lo mismo ocurre en periodismo, y el problema es que en periodismo y en comunicación solo tenemos nuestro nombre, ¿no? El principal error es tratar de entender la información mientras escribe. Analice, ahí se me hizo falta una C, y luego escriba. Ayuda a ordenar las ideas. Entonces Emilio está investigando la vida de esta chica y no va a empezar a escribir la nota, porque tiene que analizarla primero. Porque está empezando. Pero en 2, 3 años, cuando ya haya agarrado experiencia, ya va a entender las dinámicas de la noticia y la va a ir escribiendo mientras ocurre. ¿Todo claro? ¿Hay alguna otra duda? Ok. Entonces tenemos la experiencia de Winter, ahora la experiencia de Carlos Castañaza, que fue el video de la semana pasada, y luego será la experiencia de Carlos Ajanel, que es el siguiente video. Solo recordarles que sigan las instrucciones, el texto tiene que un mínimo de 1500 caracteres. Oraciones cortas, no gerundios, y ahora le vamos a agregar los pretéritos. No usen pretéritos pluscuamperfectos. ¿Por qué? Porque evitan que nuestra oración y nuestro texto sea directo. Estas dos cosas les roban espacio, ¿no? Entonces ahora empezamos con el foro. ¿Qué retroalimentación me tienen del video de Carlos Castañaza? Yo lo quería empezar diciendo, eso yo no recuerdo realmente, porque dijo que cuando era de Roxana Valdetti que le cambiaron el nombre de siglo XXI a siglo XIV. Ajá. Yo tal vez estaba... No había nacido. Pues, sí, eso fue en el 92. No habían nacido. Entonces comprendí mal, porque pensé que había sido cuando fue que Roxana Valdetti era vicepresidenta. No, es que Roxana Valdetti es sobrina de Serrano. Y cuando era sobrina, era una de los... Ella iba también a Prensa Libre, uno de los censores, los que censuraban información. Pero te interrumpí, te sigo escuchando, Emilio. No, ok, ya entendí. Ok, ahora tiene muchísimo más sentido. Y me gustó bastante lo que hicieron de dejar las páginas en blanco y poner la portada en negro, porque siento yo que reflejaba bastante la situación. Y como mencionó Castañanza, que dijo algo de oscurismo o oscurantismo, no recuerdo bien la expresión. Oscurantismo. Que total, porque sí, literalmente estaban siendo oprimidos. Y el hecho de querer sacar uno de contrabando también me pareció bastante bueno. Y me gustó eso de que los jóvenes siempre estaban como que más a favor, ¿verdad? Es como usualmente se da. Porque todos fuimos jóvenes alguna vez y todos creíamos que no teníamos nada que perder. Correcto, justo así. Pero entonces, ahí veamos el aporte de Emilio. Publicar una portada en blanco es mucho dinero. Mucho dinero. O sea, creo que ahí sí. Y también lo que decían de cambiar el nombre, o sea, a pesar de que fue una jugada arriesgada, era más lo que tenían que representar que perder, pues. Informativamente hablando, pero los anunciantes, un medio de comunicación necesita dinero. ¿Qué pasaba ahí? Que siglo XXI en esa época era el diario de la élite. El dueño del siglo XXI en esos años, si no estoy mal, era de Álvaro Castillo, que era el dueño de la Pepsi, ¿va? Entonces, al final, créanme, hacer las cosas bien en periodismo es bastante caro. Pero ¿qué más, Emilio? ¿Alguna otra observación a partir de qué es lo que inferís con este video?
¿Es útil o te parece que no es Sinceramente, útil? o sea, justo este detalle que usted acaba de hablar de los patrocinadores y cómo pierde el dinero, ahí se nota, o sea, no en el mal plan, sino que de las edades. O sea, yo sinceramente ni lo pensé. O sea, yo sí pensaba en el mensaje, en lo que querían imponer, y usted está ya viendo realmente lo que es la realidad de un medio, quizás porque obviamente usted ya trabajó en eso, ¿verdad? Entonces yo sí lo estaba pensando tal vez como esos jóvenes que simplemente iban de una vez así de boca, ¿verdad? A querer, a querer como que crear un cambio o hacer algo. Entonces, quizás, o sea, ahora aprecio o valoro más todo eso, ya que significaba perder bastante dinero, pues. No, y además ser joven nos permite cometer ese tipo de errores que la gente mayor no lo haría, porque la gente mayor tiene que alimentar familia, ¿no? ¿Quién se quiere quedar sin trabajo? ¿Quién se quiere No, exponer? totalmente. Y un nivel de profundidad de análisis aún mayor, como lo estamos viendo ahorita, pues, o sea, tal vez ellos son más impulsivos, Sí, lo bueno de ser no lo jóvenes. piensan. Lo bueno de Sí. las experiencias más sórdidas que tiene la gente es en la juventud, en la primera juventud. Por eso hacía la broma de que a ustedes les robaron el primer año de la U y también el segundo. Es la culpa la tiene la enfermedad. Canel, Andrea Canel, te escucho. Sí, a mí la verdad este video me llamó mucho la atención porque yo sí medio sabía, o sea, sí me habían comentado de que en la época de Serrano Elías sí, como que hubieron bastantes problemas entre él y la prensa, ¿va? Pues, pero no sabía así como que a full todo. Y sí me gustó bastante como que ahondar más en ese tema y llegar a ver como con eso de que mencioné Emilio, de que la mayoría de jóvenes fueron los que apoyaron en la edición clandestina. Yo me puse a pensar y yo hubiera sido como, yo también lo hubiera apoyado. ¿De Entonces, verdad? y cabal, con lo que usted menciona eso de que es porque somos más impulsivos y yo ahí dije como, sí es cierto porque yo casi que todas las cosas que hago es por pura impulsividad. Pero sí me llamó bastante todo como que el trasfondo de esto, de cómo es que varios, bueno, no sé si varios, va, pues, pero periódicos no estuvieron de acuerdo y junto con, pues, La Hora, Siglo XXI, hicieron estas ediciones clandestinas solo para pues, dar la realidad. No, no me Me acuerdo. gustó, Fueron, yo creo que solo fue la hora. No, ajá, y sí, los periodistas de no, los es que otros mencionaron medios. Prensa Libre, pero Prensa Libre fue que no estaba de acuerdo, ahorita me acordé. ¿Se dan cuenta por qué Sí, Prensa Libre siempre se ha mantenido? ¿Por qué nunca ha quebrado, no? Ya van haciendo, se van dando cuenta de por qué ellos permanecen. Porque se y mantienen también, al margen de estas situaciones. ajá, Exacto. Entonces ese es y su también eslogan, y me llamó ahorita la es cuando me atención. pongo incendiario. Entonces ese es su eslogan, por un periodismo honrado, digno y no sé qué más paga. No es cierto. Pero te interrumpí, Andrea. No, no, déjame pena. Pero también eso de qué tan peligroso fue, porque hasta cuando me mencionaron de que iban como en caravana para proteger las placas para la impresión, eso sí fue como que algo que me llamó la atención, ver qué tan peligroso, pero aún así tomaron el riesgo para, pues, hacer lo que se supone que un periódico tiene que hacer y es dar noticias, o sea, dar a conocer lo que está pasando. Eso sí fue lo que más Sí, realmente, eh, y obvio. es sorprendente porque yo recuerdo, yo estudiaba en la zona uno en ese 93. Yo estaba en cuarto primaria, mi hermanito estaba en segundo. Y recuerdo que llegó la directora a la clase y dijo, jóvenes, váyanse a sus casas, hubo golpe de estado, nosotros ni entendimos, solo que Serrano Elías ya no eres presidente. Todo lo que hicimos con mi hermanito, porque nosotros andábamos solos en la calle en esa época, no, no era como ahora, ¿no? Fuimos a ver qué había pasado en el palacio, ¿va? Y no había nada, realmente no, no había mayor cosa. Rodrigo Martínez, te escucho. Ah, no, perdón, es Salomé Montenegro. Qué falta de respeto. Hola, Arana. No, la verdad es que a mí, cabal, lo que hablaban, pues tanto con él como Emilio, me llamó muchísimo la atención cuando él menciona lo de los jóvenes y cabal, como que analizándolo un poco, era por eso, pues, porque al final somos impulsivos y a veces no pensamos en consecuencias.
y por a veces es casi nunca pensamos en las consecuencias. Entonces creo que en ese sentido es muy cool y realmente el hecho de que tal vez no pensamos en consecuencias, pero a veces llegan a cosas no tal vez buenas, pero más de algo ayuda. O sea, yo me recuerdo que estaba escuchando esto y mi cabeza venía como que el audio anterior, la entrevista con Estrada, donde él dice que pues la investigación no es tan peligrosa aquí en Guate, y escuchar como pues tal vez ahorita ya no, pero en ese momento todo ese rollo, todo ese colapso y todo, sí era peligroso. Y yo recuerdo que como, o sea, mis papás me cuentan y me hablan de cómo Guatemala ha tenido épocas que han sido así, libertad de expresión cero, súper peligroso y todo, ¿verdad? Y en mi mente venía el qué haríamos hoy si eso pasara. Porque, o sea, realmente hoy nosotros, es lo que hablábamos, creo que hace unos semestres con ustedes, de que en redes sociales uno puede poner lo que quiera porque cualquiera puede comentar y decir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si pasara algo como eso ahora? O sea, realmente es casi, siento yo, como muy difícil o porque es casi imposible censurar a tanta gente hoy en día. Porque Realmente, perdón que te interrumpa, pero ¿realmente podemos decir lo que queramos en redes sociales sin que haya consecuencia? sin que haya consecuencias, no. Pues tal vez Bueno, porque igual, tal vez no haya libertad de expresión. Porque si te van a atacar y te van a destruir tu perfil, van a agarrar tu nombre, tus fotos y van a empezar a inventar cosas tuyas, a rato y no hay. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero ¿y las consecuencias? ¿O no estás de acuerdo? hay cancelación, dice Oli. Sí, sí, cierto. Sí, en ese sentido tiene toda la razón. Pero es lo que, o sea, lo que a mí me llamó más la atención de eso fue eso. Y en sí, algo que me gustó mucho de lo que él dijo fue que tuvieron como que el valor cuando él dice, ¿verdad? Que fueron a Zona 1 a ver lo de las impresiones de, no me acuerdo de qué periódico era, La Mentiría, sí, de que también estaban con ellos y que llegó el antimotines y ellos lo que hicieron fue hacer de la hora, hacer una barrera. Ese momento a mí me gustó bastante como lo dice y como lo cuenta, porque al final siento que es como un acto de valentía y es el estar protegiendo lo que ellos creen y piensan. Y siento que a veces ya no como que ya no hacemos ese tipo de cosas. Ya nos dejamos llevar más por, no, esto no va a funcionar, o por esto me pueden hacer la cancelación, o por esto. Entonces como que el que ellos defendieran eso en lo que ellos creían, a mí lo personal me gustó bastante. Sí, pero también tampoco nos debería detener, por eso es que defender nuestras ideas es más complicado de lo que se dice, ¿no? Entonces, aprovecho, y si hay alguien que le parezca que estos videos, que al final son podcasts, no son útiles para el curso, díganmelo porque entonces voy modificando el contenido. Lo que sí confirmo es que ya está el segundo libro de periodismo. Yo no sabía que Nancy les había subido un libro que está muy bueno, lo empecé a leer. Entonces ya tienen 2 libros de periodismo por si tienen dudas técnicas de cómo hacer esto, ¿no? Ahora sí, vamos con Rodrigo Martínez. Pues a mí lo que más me llamó la atención fue, además de cómo ellos se pronunciaban en contra de la censura, fue de la unión que hicieron, porque a pesar de haber sido rivales con La Hora y todo, porque siempre un medio de comunicación y otro medio van a ser rivales, pero cómo se unieron para así poder ellos, por decir hacerlo, triunfar en la guerra que tenían contra la censura, y que cómo dejaron de lado a los de Prensa Libre, que fueron unos vendidos, ahí sí que totalmente. Y sabes que la pregunta sí, bastante llamativo eso de cómo protestaban. No sabía que dejaban la portada en negro y el cambio de nombre y todo eso. En blanco. Aunque sabes que yo, desde mi esquina resentida, decimos, yo no sé si eso se volvería a repetir, ¿sabes? Que se unan tanto los periodistas. No hay cohesión entre comunicadores, pero esa es mi percepción. ¿Crees que que podría volver a pasar, Rodrigo? ¿No? ¿Te perdimos? Ok, Mayen. Sí, primero que nada, se me trabaron y pensé que no iba a tener internet, así que me pasé a redes. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí.
para aclarar, ok, va. Primero que nada, también lo que decía Rorro, pues a mí me impactó la forma de ver cómo ellos hicieron huelga, ¿verdad? O sea, cómo ellos presentaron lo que ellos deseaban. Y lo que más me gustaba fue el final, cuando ya empezó a hablar de que, o sea, la prensa siempre ha sido importante y lo sigue siendo para muchas personas todavía, pero hacer eso demostró que la prensa era como independiente, ¿verdad? Y hasta cierto punto que era honrada y fiel a los lectores. Porque, bueno, al menos las prensas que mencionaba, ¿verdad? Porque sí es cierto que, como decían, que Prensa Libre siempre ha sido igual y que es por eso que está donde está, pero los otros, los que demostraron lo contrario, pues es eso, ¿verdad? Demostraron esa fidelidad a los lectores, a quienes los leen. Y decidieron seguir así por el hecho de querer demostrar hasta cierto punto lo que sucedía en realidad. Entonces, sí es cierto que pues el video en general hablaba de lo que era la clandestinidad de la prensa, y pues ya todo lo que decían mis compañeros, ¿verdad? Pues a mí lo que sí me gustó fue eso, o sea, fue el hecho de saber que sí hay gente que importa el hecho de querer informar, y yo lo unía también con a lo que me refiero es que yo lo unía con lo que hacía la semana pasada, ¿verdad? Con lo que nos hablaba pues el invitado, en el hecho de que a pesar del peligro, uno siempre está por el deseo de querer investigar, por el deseo de querer sacar las cosas que están ocultas por otras personas. Y pues me quedaba como con eso y decir que tal vez sí, a veces en ese entonces fueron los jóvenes los que demostraron como ese deseo por querer seguir investigando y por querer seguir sacando a la luz lo que estaba pasando. Y pues, no sé, creo que eso me deja a mí como enseñanza. Ok, y también con lo que mencionabas de Prensa Libre, ¿no? Tomen en cuenta que tampoco es una garantía, porque Prensa Libre antes tenía 80 páginas, habían ediciones de hasta 100 páginas, es un arma contundente, y ahorita Prensa Libre no supera las 32. Ya no le funcionó quedarse al margen. Eso fue porque cuando empezó lo de la CICIG, Prensa Libre fue uno de los medios que apoyó a la CICIG desde el principio. ¿Qué hicieron los anunciantes? Se retiraron y no regresaron. ¿Y qué hizo Prensa Libre? Empezó a despedir gente. Pero me desvío de la información. Ahora le toca a Katy Mendoza. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Va. Yo lo primero que me llamó mucho la atención era que Carlos mencionaba que él estuvo en siglo XXI, Prensa Libre, y que actualmente en nuestro diario. Entonces, me impacta mucho como eso de que él conoció a varios medios, pues estuvo trabajando en distintos medios y no todos son iguales, ¿va? Por ejemplo, Prensa Libre, lo que usted mencionaba, lo del siglo XXI, que tampoco es igual, y nuestro diario, que no son iguales, ¿va? Son completamente distintos, y él conoció como que cada uno de esos medios, ¿va? Entonces él tiene, ¿va? Como conocimiento de todos, y eso me llamó un poco la atención, ¿va? Porque no todos los periodistas tienen como eso de conocer a los distintos medios o a la competencia o eso, ¿va? Y luego ya metido en lo del video, lo que ellos peleaban, que era la oposición y el rechazo a las premoniciones dictatoriales, ¿va? Que estaban en ese tiempo, y se ve como eso ¿a de las qué cosas? Él mencionó que era la oposición o el rechazo a las premoniciones dictatoriales de Serrano Elías. Eso lo mencionó. Pretensiones. Pretensiones dictatoriales. Y me impacta mucho cómo el papel de un periodista tiene que ser bien importante, ¿verdad? Porque no puede solo mencionar como que lo que usted decía, o sea, hablar como que lo que uno piensa, sino en el caso de las cosas políticas, hay que como conocer bien, ¿verdad? Y ellos estaban, yo también hubiera estado de acuerdo en eso, aunque no tanto porque yo también lo veo desde un punto de vista como que lo que nos han enseñado, pues lo que han enseñado, lo que han hablado con mi familia y todo, entonces siento que ahí juega un poquito lo que uno piensa con lo que de verdad importa. Entonces eso fue lo que a mí más me quedó del video, y eso es. Gracias, Katy. ¿Sara? Cabal, con lo que usted le había preguntado a Rodrigo, yo también me puse a pensar en eso. Si ahorita volvería a pasar lo mismo, que los medios y los periodistas se hacen aliados y todo. Y o sea, yo dije, fijo, no. Porque pues ahorita todos se venden ¿a qué? Al dinero, a ser públicos. Y en ese tiempo es como, qué nice. O sea,
callar de esa, o sea, callar en el sentido de no unirse, va, y protestar de esa forma, va, perjudicaba en ingresos. Y que era que no, pues ellos no tenían como trabajo, va. Pero aún así ellos tenían su idea y mantenían como ese ideal, va. En cambio que ahora a usted le dicen, mira, por X cantidad necesito que... ¿Te perdimos, Sara? Entonces es como, ¿qué tiempos aquellos? Ay, perdón, ¿ya me escucha? Sí, X cantidad, yo ya no escuché qué dijiste después. Ay, lo siento. Que dicen que por X cantidad necesito que de una saca o que escriba sobre esto y la gente lo primero que dice es, ah, va, jalo, va. Y es como en los tiempos pasados, cada lo que mencionaba Rodrigo en la entrevista, o sea, sí, no había como que mucho, en estos tiempos por lo mismo es como, va, no hay tanto peligro porque simplemente uno va en donde está la mayoría, ¿va? Que es lo que jala el dinero. Y antes era como la gente iba en pos de protestar, ¿va? De levantar la voz. Entonces yo honestamente sí hubiera apoyado lo que ellos hicieron. Obviamente me hubiera perjudicado porque lo que mencionaba él, ¿va? Que hasta para ir a sus casas tenían que ir con policías y todo, porque eran otros tiempos y la gente no estaba acostumbrada a ver gente que se fuera en contra de todo lo que decían los demás, ¿va? Entonces, la verdad, me gustó mucho el video. Oh, ok, entonces lo seguiré utilizando, porque era una de mis dudas. Ahora vamos con Lester, ¿te escucho, Lester? ¿Qué tal? Buenos días. Pues a mí me pareció genial el video. La verdad es que no conocía esta parte del periodismo y de la historia del periodismo en el tiempo de Serrano Elías. A mí me parece esencial de que todos miremos este video porque, como diría el dicho por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Lastimosamente yo sí creo que hoy en día la censura todavía existe, pero es un poco más llevada al extremo, ¿verdad? O sea, antes pues llegaba alguien a la sala de redacción a decir qué se quitaba o qué se ponía, y hoy en día pues lastimosamente la medida que se toma es asesinar a los periodistas, ¿verdad? Yo lo que me queda del video es de que por ejemplo, ¿qué pasaría si los medios ahora se pasan totalmente al área digital? ¿Importaría tanto o los anunciantes o quienes están financiando el proyecto? Porque, por ejemplo, un medio digital en realidad recibe dinero por medio de, qué sé yo, Google Ads, donde no se sabe quién es el que está pagando la publicidad, ¿verdad? Entonces ahí podría ser como un escape a la censura y a lo que el medio pudiera, o la libertad que el medio pudiera tener para dar a conocer su opinión, ¿verdad? Quiero interrumpirte ahí, Lester. Hay dos temas qué bueno que los mencionaste, son precisos. Primero, la penetración de redes sociales en Guatemala es muy alta, mucho más alta que en Centroamérica y al sur de México, sin duda. Sin embargo, ahí estarías limitando tu público a personas que hablan español y que tienen acceso a redes sociales. Por tanto, estás limitando tu público a cierto espectro de la clase social. No vas a todos. Entonces, ahí ya te estás disparando en el pie. Por eso es que Prensa Libre no deja el impreso, ni el periódico, y no lo deberían de hacer. Segundo, porque al final los periodistas trabajan para la historia. En el futuro los historiadores van a los medios de comunicación, por eso la importancia y la responsabilidad de estar en un medio de comunicación. Van a un medio de comunicación para saber qué pasó en un momento específico. Y un periódico, un papel impreso, pues los medios terminan en bibliotecas o en la hemeroteca. Por eso es que no podés decir, vámonos todos a las redes como están haciendo gigantes de la comunicación en Estados Unidos. El Times creo que lo hizo, se fue a lo digital nada más, y no estoy seguro, no estoy tan seguro. Pero por eso es que y de nuevo, al final ustedes como comunicadores se dan cuenta que la comunicación es un ambiente de percepciones y cada quien tiene el propio y toma decisiones respecto a él.
Yo soy de los que estaría en contra de dejar el papel, más allá de lo que represente por la contaminación, los árboles y todo eso. No puedes abandonar el papel, porque el papel, uno, es un registro físico, que sí se puede quemar, pero lo puedes guardar bien. En cambio, los medios digitales se pueden caer. No es novedad de que se queman ay, olvidé ahorita el nombre de los servidores. Servidores. Que se queman los servidores y te quedas sin información. Por ejemplo, si yo les digo, busquen, nunca lo voy a hacer de esa manera, obviamente, pero si yo les digo, busquen mis notas, no, ahí está. Si alguno de ustedes quiere demostrar si yo realmente soy quien digo ser, pueden ir al sitio del siglo XXI y buscar mi nombre. ¿Qué va a pasar? Que no van a encontrar nada, porque siglo XXI no protegió sus archivos y todo lo que siglo XXI publicó se perdió. Todo. Y archivo físico en la hemeroteca. ¿Quién va a ir a la hemeroteca? Entonces cualquiera de ustedes puede decir, mire, usted no es, lo que usted dice que hace o hizo no es cierto, porque no hay un registro. Por eso es que no hay que confiar tanto en los servidores. Al menos en medios de comunicación pequeños, pues minúsculos como los guatemaltecos. ¿Te interrumpí, Lester? ¿Sigo escuchándote? No, pues sí, yo también estoy de acuerdo, pero por ejemplo, yo creo que el siglo XXI ya dejó de sacar su versión impresa, ¿verdad? Y ahora se volvió el siglo. Hace mucho, sí. Ah, sí, me quedaba la duda porque yo me acordaba de que había dejado de publicar. No, pues a mí también me parecen reinteresantes los videos, creo que sí nos ayudan bastante y sobre todo a tener un poquito de historia y saber de dónde venimos para saber a dónde vamos a llegar, ¿verdad? Ok, gracias, Lester. Oli, te escucho. Buenos días. Bueno, de mi parte, yo estaba pensando en lo que mencionó Carlos y también lo que comentaban mis compañeros, y para no redundar, quisiera enfocarme en el contexto que se estaba viviendo en ese entonces. Yo creo que hoy en día todavía se puede que los gremios se vuelvan a unir y que pues todos se muevan por una sola causa. Por aquí podemos ver movimientos sociales que últimamente han estado tomando mucha fuerza, ¿verdad? Como por ejemplo la igualdad de género, el feminismo, podríamos ver también incluso estos movimientos como el Black Lives Matter, que no son cosas que están tan lejos de que puedan ocurrir en un lugar incluso tan pequeño como Guatemala, porque como mencionaba, depende el contexto y el hastío de todos. Por ejemplo, o sea, imagínate que en ese entonces ellos decían, bueno, si me vas a censurar, prefiero mejor sacar mi versión en blanco, pues, o sea, ni saco lo tuyo, pero tampoco voy a sacar otras cosas de relleno. Entonces, pienso que sí podría llegar a suceder, o sea, porque de nuevo, ahorita nosotros tal vez lo podemos ver del lado frío de, no, ahora ya no se puede, eso no pasa, pero imagínate si en algún momento ya estás tan cansado de que te están hostigando y que te llegan a revisar como lo hacía, por ejemplo, Valdetti, que se metía a acabar a la sala de redacción y esto sí lo puedes sacar, esto no. Entonces, tal vez pueda que sí suceda hoy en día, pero de todos modos, lo que me llamaba mucho la atención del video es cómo tenés que estar tan apasionado por tu labor como para decir, bueno, estoy arriesgando mi vida, no obstante, vale la pena. O sea, ¿hasta dónde vale tu vida? Tu vida vale una nota, tu vida, pero para una persona así de apasionada, decían, bueno, aunque se tengan que venir conmigo policías y me tengan que, por decirlo de alguna forma, custodiar hasta llegar a mi casa, pero yo voy a hacer mi trabajo porque me encanta, porque lo amo, porque Guatemala se lo merece. Entonces, esas son por ejemplo, los hallazgos importantes que veo en lo que Castañaza nos compartía, porque sí creo que número uno tiene que haber pasión, número dos, creo que el contexto tiene mucho que ver. Por ejemplo, lo de las manifestaciones que vimos hace algunos años, todas decían, no, son acarreados, son personas, pero después se dieron cuenta de que fue multitudinario, porque depende de qué tan harta esté la gente como para que los pueda unir una misma causa. Eso era lo que quería opinar. Gracias, Oli. Yo creo que nos estamos pasando por alto o al menos el hallazgo más importante que
que identifico yo con esto es, el año era 93 y Roxana Valdetti ya figuraba y terminó siendo vicepresidenta. Y si no hubiera sido tan aborazada con robar, no sé a quién tendríamos en el poder. A Beltranena, a la sobrina. Entonces nosotros tenemos que ponerle atención a quienes están en el gobierno y quienes empiezan a salir como figuras políticas, porque no sabemos cómo va a terminar la cosa. Por eso es que ustedes se topan con varios periodistas que dicen sí, la siguiente presidenta va a ser Suri Ríos. Es porque lo decíamos, no, porque las condiciones sociales en Guatemala nos están empujando a ver de que pues sí, que la siguiente va a ser ella. Pues ojalá no lo sea así. Jimena García. Buenos días. Sí, yo solo quería agregar pues que a mí lo que más me llamó la atención, como muchos de mis compañeros, fue eso de que pues sacaron un periódico pues nuevo, ¿verdad? Con una nueva edición y que a escondidas del gobierno para denunciarlos, y creo que eso es algo que ya no se ve ahora. Siento que a pesar de que, como él menciona, que después de eso, pues los medios se volvieron independientes y que buscaban pues por decirlo así, los intereses de la audiencia y no los intereses de los políticos, aún se sigue viendo. Entonces creo que el que ellos hayan hecho eso en ese año fue algo muy importante. Y también me gustó también la comparación que él hizo sobre los diferentes diarios en los que él había trabajado. Él menciona que en uno, pues, los funcionarios del gobierno llegaban a revisar la información que se iba a publicar, y si eso afectaba al gobierno, pues no les permitían que fuera publicado, y pues que en el otro, pues, para poder como No hacer... te entiendo, Jimena. No, yo creo que el video no iba por ahí. O alguien más coincide con que comparó los medios de comunicación en el tema de Serrano Elías. O no sé si por ahí va tu idea, Jimena. Y entendí No, mal. no, es que él menciona que trabajó en 3 diarios Ajá. diferentes. Y él compara de que cuando él trabajó en uno, pues no se hacía así, y después, pues ya se veía que los funcionarios llegaban a ver qué se publicaba y qué no. Ajá, sí, en el periodo de Serrano Elías, sí. Ajá, a esa era mi idea, perdón. Ok, gracias, María José García. Buenos días. A mí creo que lo que más me llamó la atención es en sí como todo el video completo en sí, porque yo me recuerdo cuando estaba en el colegio que yo decía que quería estudiar ciencias de la comunicación y bueno, era más que todo una conversación que tenía con uno de mis maestros que me daba pues inglés, ¿verdad? Entonces yo le decía que pues era periodismo, ¿verdad? Y entonces yo me recuerdo que él siempre me decía que el periodismo se había convertido en una profesión pues muy peligrosa, ¿verdad? Y yo creo que este video es un claro ejemplo del peligro que puede llevar pues esta profesión del periodismo. Entonces creo que logré hacer como esa conexión de lo que él siempre me decía con lo que es la realidad en el mundo ahora con el periodismo y desde antes. Ok, sí. No, sí, siempre va a ser peligroso. Eh, el video, Emilio, ¿a dónde vamos a parar? Supongo que era broma, ¿no? Dije que habrá compartido. Diego Villatoro, tenemos 4 minutos. Te escucho. Síntesis, no repitar las ideas de tus compañeros. Pues a mí lo que a mí en general, toda la historia me pareció interesante conocer el contexto, porque ahí sí que si me lo hubiera contado cualquier persona, lo miraría como algo así como muy peliculesco. Entonces, conocer todo el contexto de lo que
se vivió en ese tiempo es lo que más llama mi atención. Y que hasta cierto punto sí se ha, digamos que sí se ha repetido en ciertos momentos en la actualidad. Sí, no, ok. Gracias, gracias, Villatoro. Entonces, el siguiente video, La Mística del Periodismo 3, Carlos Ajanel, ahí está Bitly. Obviamente voy a subirle el enlace al sitio. ¿Qué más? Antes de que se vayan. 5 consejos para redactar mejor tus textos. Hay algunos que ya vieron este video, igual lo voy a compartir. Este español realmente tiene videos muy buenos sobre redacción. Si alguien tiene algunas falencias para redactar, este amiguito les puede ayudar mucho. Yo les voy a dejar ahí el enlace. Siguiente, la tarea. Pues obviamente es ver el video de Ajanel. Pero ahora la tarea van a ser 2 opciones. Ustedes escogen una o pueden hacer las 2 como mejor les parezca. Primero, hacer un texto, un análisis con las observaciones que ya les hice. Obviamente la evaluación de estos nuevos textos ya no va a ser tan digamos que sí va a tener un costo el error. Entonces el video es Palestina, el arte de la resistencia. Es un documental que está en redes de RT, bastante denso. O la lectura del texto Las esclavas invisibles, el infierno centroamericano de Chiapas, que es un reportaje. Este reportaje realmente es más que un reportaje, es una crónica de una entrevista a un grupo de prostitutas en Chiapas. Y es bastante crudo cómo presentan la información, pero nos enseñan un contexto que desconocemos, ¿no? De nuevo voy a subir ese enlace a esos enlaces y esos archivos a redes sociales, a las redes de la clase. ¿Alguna pregunta? Eso lo ponemos en el drive donde está el trabajo que hemos hecho, ¿verdad? Sí, el de Rodrigo le caen encima. La meta es que yo termine de revisar sus trabajos lo antes posible. Estoy tratando de agarrar ritmo, pero no les comenté que también llevo la clase de estilística y la tengo descuidada. Entonces trataré de revisar lo antes posible sus tareas. Límite, sí, Gabriel, tengo 1500 una duda. caracteres. Sí, Oli. Perdón, de estos videos también tenemos que hacer ensayos. Por ejemplo, Lo ahorita haremos, el de pero Carlos. no de momento. Por eso es Vaya. importante que lo veas y ver qué coincidencias hay con tus compañeros. Al final veremos cómo abordaremos ese tema, ¿no? Va, listo. Recuerden lo más Gracias. importante, si leen o ven el video o deciden hacer las 2 cosas, hacer un texto sobre los 2 trabajos, recuerden que no son resúmenes, no necesito saber que son buenos para hacer trabajos de colegio, lo que necesito es que desarrollen el pensamiento crítico. Y no tienen que estar de acuerdo con ellos tampoco. Al contrario, si no lo están, ¿por qué no lo están? Argumenten, no califiquen. Eso sería todo por ahora. A menos que alguien se quiera quedar para platicar, se pueden retirar. Perdón. No, pero dijo que entonces no vamos a hacer el trabajo ahorita. No. Todavía. No, dije, los videos que estamos viendo de Ajanel, de los periodistas, eso fue ya entendí. De momento, Ya de entendí. esos videos todavía no hay tarea. Lo importante es que perfecto. los veas. La opción A, Perfecto. ver el Palestina, el acto de la resistencia. Opción B, las esclavas invisibles. Opción C, ver el video, leer el texto y hacer un texto sobre esas 2 cosas. Entre más información, más complejo. Como les decía. Lick, perdón. ¿Sí? ¿Me escucho? Perdón que lo sigamos interrumpiendo. Entonces, ¿este trabajo para cuándo es? Ese es lo único que no... ¿Es para el miércoles, para el final de la semana? ¿Cuándo tenemos que hacer como ensayo? Es para que no corran. Domingo a mediodía. Así no me escriben, no me mandan un texto a medianoche porque los textos trasnochados no funcionan. Entonces, fecha límite, este domingo a mediodía. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pueden retirarse. Me quedo con quien quiera hablar. Gracias, Gabriel. Gracias, Feliz día. Gabriel.